OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Una serie de ataques en contra de integrantes de la Policía Nacional Civil ha provocado una verdadera ola de pánico entre la población. Por su parte, las autoridades responsabilizan de estos ataques a integrantes de la pandilla Barrio 18 y aseguran que van a controlar la situación. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Pánico. A continuación, la nota. Hasta la sala de audiencia del juzgado de turno donde se realizó la audiencia de primera declaración para los 103 privados de libertad, la seguridad seguía siendo extrema. Las audiencias se realizaron por grupos de 22 indicados. El Ministerio Público realizó la acusación de los privados de libertad por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, plagio o secuestro y amotinamiento de reos, tras el amotinamiento de más de 24 horas en el correccional etapa 2, donde tomaron como rehenes a 7 monitores. Ustedes continuaron con el control del centro hasta el día 20 de marzo del año 2017, aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos, cuando elementos de Policía Nacional Civil ingresan a dicho centro con la intención de rescatar a los rehenes. Tras estos hechos quedaron 4 monitores fallecidos y 2 con múltiples heridas, lo que quedó registrado en actas, un álbum de 84 fotografías que servirá como pruebas. Se cuentan con la solicitud de necropsia correspondientes a los fallecidos XX masculino remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, con el cual se solicita la práctica de la necropsia correspondiente. El juez de turno ligó a proceso a los 44 pandilleros y los envió a prisión en el preventivo de la zona 18. También se pidió las camisas de los indicados porque tenían manchas de sangre y se analizará si es de los monitores. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Ya veía usted la nota de estos 44 internos de etapa 2 que ahora están siendo procesados por el motín que se realizó allí el fin de semana. Ayer las fuerzas de seguridad tomaron el control de ese centro correccional y luego, a las pocas horas, 9 ataques en contra de comisarías y de agentes de la Policía Nacional Civil, pues levantaron una ola de pánico entre la población por la respuesta que esta organización criminal, esta pandilla del Barrio 18, respondió a las fuerzas de seguridad, a las autoridades. De eso hablaremos esta noche. Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Pánico. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Ayer profundizábamos un poco sobre los modelos de centros correccionales, sobre los problemas que muchas veces se gestan en estos centros que deberían de ser controlados por el Estado. Hoy queremos dar un paso más allá y tratar de analizar estos ataques muy bien coordinados por parte del Barrio 18 que buscaban, muchos dicen, sembrar el pánico entre la población y medir un pulso de fuerzas con las autoridades. ¿Qué escenarios podemos ver luego de estos ataques y cómo hay que observarlo ya un poco a la distancia? Bueno, yo tal vez quería empezar haciendo una remembranza de hechos del último año. Primero, a lo largo de todo el 2016 hemos visto una serie de ofensivas articuladas tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio de Gobernación para desarticular estructuras que se dedican a la extorsión. Se recordarán, hubo un gran operativo, tal vez el más famoso de todos, que se llamaba el Rescate del Sur o Guate contra las extorsiones, que fueron operativos que se dieron en septiembre, en noviembre, acaba de haber otro gran había que llevar a los detenidos a los centros comunitarios porque era tanta la cantidad de detenidos y en su mayoría estamos hablando que los detenidos estaban vinculados a la pandilla del Barrio 18 o a la pandilla Salvatrucha, pero específicamente al Barrio 18. Entonces, ahí hay un primer indicador. Segundo, se recordarán que que habrá sido un poco más de un mes, cuando se dio el movimiento de unos reos que en teoría estaban detrás de actos criminales, de estructuras de extorsión. Recordarán aquel pandillero, si no estoy mal, era el Smurf, que salió dando una amenaza justamente ante las cámaras
amenazando, valga la redundancia, al director general del sistema penitenciario. Porque lo que estábamos viendo era un proceso por desarticular la estructura dirigencial de las pandillas o de las clicas que operan desde el interno de los presidios y que desde lo interno de los presidios pues llevan a cabo extorsiones y coordinan el trabajo de sus operadores externos. Luego tenemos el tercer evento, que es el motín que se da en el centro de etapa 2, que recordaremos, se da en esta zona gris, porque por un lado las causales inmediatas del motín recuerdan o hacen o nos permite pues generar analogías con la manifestación que hicieron las menores de edad que estaban en el lugar Virgen de la Asunción. O sea, las causales, o ponemos el discurso de la causal era el mismo, que era rechazo a los malos tratos, mala calidad de la comida, etcétera, etcétera. La diferencia es que en este motín, como sí estamos hablando exclusivamente de pandilleros, o en su mayoría pandilleros, aquí sí vemos que hay toma de rehenes, inmediatamente asesinan a 2 monitores, luego pues les mantienen por más de 24 horas retenidos a los monitores. Exigen el traslado de algunos compañeros. Exigen traslado de compañeros del centro Las Gaviotas al centro etapa 2. En fin, digamos que aquí estaba más articulado, no tanto no un solo rechazo a las políticas dentro del centro, sino que vemos que aquí sí había un interés de, pásenme estos para acá, trátenme mejor, etcétera, etcétera. Y vemos cómo todo se sale de control, se da la ofensiva de las fuerzas de seguridad, pues se logra rescatar con vida a 2 monitores, 2 fallecen en el proceso de llegar al hospital. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que en este último año las ofensivas contra las estructuras criminales han sido bastante significativas. El día de ayer habría que entender si dentro de los movimientos que estaban pidiendo los pandilleros de gente de Las Gaviotas a etapa 2, pues no había alguna causal ahí de coordinación criminal, eso pues la investigación lo arrojará, pero vemos que conforme las fuerzas de seguridad asestan golpes contra las estructuras del barrio 18, ayer en la noche se genera entonces la gran contraofensiva de las estructuras criminales, y esto siempre lo hemos dicho, cuando las fuerzas del Estado golpean a una estructura criminal, hay que esperar una contraofensiva. Y lo que hemos visto en las últimas 24 horas con toda esta serie de ataques sistemáticos contra comisarías de la Policía Nacional Civil es justamente la materialización de ese fenómeno, de la contraofensiva de las fuerzas del barrio 18 que se empiezan a sentir como león enjaulado entre el ataque de las fuerzas del Estado. Luego de esta remembranza que hace Philip Estuardo, ¿sí ves una conexión, una respuesta inmediata de parte del barrio 18 de de los tentáculos que tiene esta organización criminal aún en las calles de Guatemala? Luego de la toma de etapa 2, ¿fue etapa 2 lo que rebalsó el vaso o algo más? Bueno, yo creo que etapa 2 es el inicio. Etapa 2 es simple y sencillamente el inicio. Y para mí no solamente es el ataque, la contraofensiva contra la Policía Nacional Civil, sino ya vimos hoy por la noche el ataque a guardias del sistema penitenciario, sobre todo de Escuintla. Y la pregunta muy sencilla y muy elemental es, ¿en dónde está el SMURF? ¿En cuál cárcel está el SMURF? Y el SMURF sale aquí como, vamos a ver, como ese eje generador, ¿verdad?, de varios ataques, pero al mismo tiempo como una forma de establecer territorio, como una forma de cumplir lo que dijo, que iban a tomar control total y que ese control total va a ser, no importa el número de vidas, y no importa aún el número de mareros o de homies, como se llaman ellos, que pierdan en el proceso. De hecho, es curioso ver que, por ejemplo, los mareros, pues, en realidad no tienen una ideología. Sí tienen una estructura, pero no una ideología. Sí tienen un sistema de financiamiento, pero al mismo tiempo es más fuerte la lealtad que tienen unos a otros que lo que puedan ellos temerle a la autoridad. Entonces la autoridad para ellos en realidad no es el gran, digamos, el susto más grande. La autoridad no es, la autoridad es básicamente... No es un disuasivo ni nada por el estilo. Disuasivo, cero. En realidad la autoridad es básicamente un problemita más que está en el camino y que lo van a pasar. Y así.
Yo regreso hasta un poquito más atrás y anoche y vuelvo a repetir que aprendamos de lo que pasó en 2005. Aprendamos del 2005. Primero que hubo levantamiento en un lado, luego siguió una serie de levantamientos, fue como un dominó. Así, porque hasta Cantel se levantó en esa oportunidad, todo sincronizado. Ataques a las fuerzas de seguridad ciudadana en la calle y luego ataques también a gente del sistema penitenciario. Una anécdota que pues, es difícil olvidar en la vida es que yo fui invitado a una radio, y una radio que está en Vista Hermosa. Y ese día en esta radio, curiosamente, no curiosamente, sino muy estratégicamente, habían dejado a los pedazos de cuerpo, ¿verdad? Las partes de un cuerpo de una persona. Resulta que a quien habían mutilado y a quien había descuartizado era un subdirector del sistema penitenciario. Y entonces ya empieza a ver uno que los puntos se van a unir. Y hoy el ataque, por ejemplo, a este guardia del sistema penitenciario de El Infiernito, yo creo que nos está diciendo, como veníamos explicando desde ahí, cuál va a ser la secuencia. La secuencia parece hasta lógica. Ahora, el pánico es parte del proceso. El pánico es parte de lanzar los mensajes. El pánico es parte de las señas que lanzan cuando están frente a las cámaras. Y yo creo que el Marero lo dijo hoy claramente. Les dijimos que se movían, los íbamos a matar. Y los mataron. Por lo menos mataron a 2 de 4, uno grave y otro ya fuera de peligro. Entonces aquí es donde se está midiendo digamos ese problema que van a tener, pero es aparte de eso control territorial. El control territorial sí es muy importante. ¿Sorprende la forma de coordinación o el nivel de coordinación que tenían o que tuvieron los pandilleros en estos 9 ataques? Porque eso es un elemento que, bueno, creo que nadie aquí duda que tienen una fuerza de fuego importante, pero ese nivel de coordinación... Bueno, tienen AK-47, tienen M16, mire todo, chalecos antibalas, todo lo que ha sido hoy. Vean, cuando Estuardo hablaba un poco del efecto de temor, de pánico que se genera sobre la ciudadanía, pues me recuerda mucho el concepto del terrorismo, porque al final del día esto es el terrorismo. Cuando se generan ataques de alto impacto mediático, que lo que buscan es tratar de generar pues un ambiente y un escenario de zozobra entre la población. Y justamente el modus operandi, con eso atiendo la respuesta o la pregunta de Benkei, el modus operandi lo que tiene como objetivo es mostrarle al país 2 cosas. Primero, que se tiene la capacidad logística para atacar 4 o 5 comisarías al mismo tiempo. 9 ya en 24 horas. Yo esa capacidad logística no la dudo, por una muy sencilla razón. La estructura de las pandillas, con su modelo de clicas, que es altamente descentralizado, pero altamente coordinado, vemos cómo para el fenómeno criminal de las extorsiones les permite tener la capacidad de coordinar toda una estructura vertical de cobradores, de sicarios y demás. Y lo que hicieron fue activar esa misma estructura, solo que ahora para atacar a las comisarías de la policía. Entonces el primer mensaje es: tenemos la capacidad logística para atacar 9 comisarías en 24 horas. Pero segundo, y aquí es donde viene el punto que decía Estuardo ahorita, es que están mostrando también poder de fuego. Y no solo el poder de fuego, porque nada me sirve a mí tener una AK-47 aquí si yo no demuestro que la quiero usar. Entonces lo que están haciendo es decir, mire, yo tengo poder de fuego y tengo la voluntad de hacerlo. Entonces al sumar esas 2 variables, el efecto que genera es que ya hay un escenario de zozobra y de temor entre la ciudadanía. Que se suma también, se recordarán, aquella nota que se filtró del Ministerio Público, en la cual creo que fuera la Fiscalía de Extorsiones, se había enterado por escuchas telefónicas que las pandillas estaban planificando atentados contra los hospitales nacionales, contra algunas oficinas de y giraron una advertencia para y que se generan las alertas. Es que vean, si empezamos a sumar toda la serie de acontecimientos, sí vemos que la pandilla 18 lo que tiene como objetivo en el corto plazo es generar zozobra. Y ahí es donde ya podemos entrar a analizar
qué es lo que realmente están peleando. Es un tema de que como se sintieron golpeados, están contraatacando o hay algún interés que trasciende a lo que está haciendo la pandilla. Yo creo que eso es algo que hay que analizar. Bueno, hoy el presidente en las declaraciones que dio en conjunto con también autoridades del Ministerio de Gobernación hablaba de un esfuerzo de desestabilización, que esto lo veían como un esfuerzo en desestabilizar al gobierno. Jimmy Morales con esto nos está diciendo que puede haber alguien que pueda estar articulando esto desde fuera o aprovechando el momentum para causarle problemas a la administración central, ¿Estor? Mira, solo se puede... ¿O es un simple problema de Vamos pandillas? a ver, partamos de la lógica presidencial. Uno solo puede ver algo desestabilizado que ha estado estable. La desestabilización tiene lógica, sí, solo sí, hay estabilidad. Y el prerequisito para la desestabilización es la estabilidad. Y no teníamos estabilidad antes de esto, ahora pues tampoco. Pero el objetivo es echarle la culpa, digamos, a alguien más, ¿verdad? Pero en lo que lucubramos, digamos, si son los grupos oscuros, ¿verdad? Las mafias y los... Parte de ese tren que hablábamos la semana pasada. Esa jerigonza que le gusta al IPNUSAC, al Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, ¿verdad? Que le encantan los poderes fácticos y los grupos oscuros. Ese lenguaje que a mí me... Descartés por completo que haya alguien que se pueda ese es el lenguaje que digamos, ambiente de caos o de pánico. Es que es echarle la culpa y decir, ese es... Y casi que reconocer, yo no puedo contra poderes fácticos, poderes paralelos, las SIAXI, los poderes oscuros, ¿verdad? Así, Jimmy, déjate babosadas, ¿verdad? Aquí tenemos un problema. Este es el problema que tenemos, lo ponemos en la mesa y lo disectamos, lo vemos por partes. Vemos la historia del problema, lo vemos en 360 y a partir de eso se forman escenarios. Mira, pero digamos, si está entonces en los poderes fácticos o poderes oscuros, básicamente nunca va a poder. Muy sencillo. Una foto de los que tenés atrás, el de arriba, el de negro, ¿ya? De los capturados. De los capturados. Grupo de... Cuando le subieron 13 pandilleros capturados. Cuando le subieron ¿cómo se llama? La playera. El gran 18 que tenía ahí. Mira, eso es objetivo. Digamos, en el análisis del poder fáctico, el poder oscuro, el poder paralelo y los grupos bla, 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 y la oligarquía y todos esos... saquémoslo de eso, porque no son parte del análisis. El análisis es lo que yo tengo. Lo que tengo son AK-47, tengo poder de fuerza, M16, granadas, chalecos, tengo motos. O sea, ¿cuál es la fuerza del otro? Además, tengo 44 patojos y adultos, porque había también muchos adultos ahí. Tengo una ley que aunque se condenen ahí menores de edad, tienen que cumplir el tiempo ahí dentro de los menores, que lo que hacen es entonces a los otros. Entonces, eso es la realidad. Ahora los poderes fácticos de los poderes oscuros. Un nivel de logística puro de discurso ese autoritario. nivel, se puede incluso rastrear las llamadas que hicieron entre los diferentes grupos varios para poder están llegar a quien dio la orden. Si supuestamente el Smurf en este momento se encuentra aislado, no tendría que provenir de la llamada rueda del barrio 18, ese grupo que trató de desarticular las fuerzas de seguridad. Habrá que seguir profundizando en eso para dar con anoche con la el propuesta responsable. nos decía, ¿y si se aísla al Smurf? Lo interesante de este tipo de organizaciones es que mutan y tienen otros liderazgos así. Esa es una de las eso está en la mesa, pues. Exacto. Que ese no es a poder veces fáctico no. ni poder oscuro. Eso es real aquí, Sí. tangente, escenario, y papá. esto puede ser también aprovechado para reposicionar a un nuevo líder, teniendo en cuenta que el Smurf fue Y qué descartado. bueno sería, porque quiere decir que el grupo está dividido. Y ahí tenemos una pieza de información importante. Pero cuando hay peleas, también se genera y se puede incrementar el nivel de violencia. Es que hay otro problema, y es lo que hablábamos hace unas semanas de la crisis del sistema penitenciario. De nada le sirve al Estado de Guatemala, a las fuerzas de seguridad, lanzar un gran operativo, capturar a los líderes o a los intermediarios de las clicas y enviarlos a prisión, si aquí van a pasar dos cosas. Primero, la organización muta y un nuevo líder va a asumir el puesto de quien capturaron. Y segundo, el líder capturado, como el Estado no tiene control efectivo sobre las cárceles, va a operar desde las cárceles y va a operar como un coordinador externo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La desarticulación per se de las pandillas, mientras no se resuelva
el problema del sistema penitenciario Sí. no va a ocurrir. Mientras no se pueda garantizar que los dirigentes de las pandillas van a estar realmente aislados, no van a tener acceso a teléfonos, a comunicación con el exterior. Aquí yo puedo lanzar 1001 operativos para ir a capturar a los operadores intermedios, pero esos operadores van a seguir coordinando. Pero mira, Felipe, mire, dice, los agarraron, ya los acusaron y ahorita el juez los mandó al preventivo. ¿Los premió? ¿Con quiénes se va a ir a juntar ahí? ¿Pero ¿y a dónde los van a mandar? Ese Es que ahí es el modelo perverso de que el preventivo se vuelve como que un lugar de nivel superior. Fíjate estaban en etapa 2, ahora están en el preventivo. No nos trajeron a los homies de las gaviotas aquí a sector 2. Bochinche, asesinan y todo. Cosa que ya eran asesinos. No es que ahí se hicieron asesinos. Por eso es que estaban en etapa 2, porque la mayoría eran asesinos. La mayoría en realidad tenían como principal delito y lo asesinato. demostraron con la muerte de los monitores. Entonces van, a los 44 los llevan y los mandan al preventivo. Eso fue como así, ¿qué te dijera yo? Les van a mejorar la calidad de la comida. Les mejoraron la calidad y subieron. En un lugar en donde hay menos control todavía del Estado. Sí, digamos del de etapa 2. Y en donde ahí los van a mezclar con otros pandilleros que ya estaban más sazones, pues. Más sazones, ajá. Más experimentados. Una receta del fracaso. Ahí es donde caemos en el círculo vicioso del problema. Del sistema penitenciario. Porque un juez dice, bueno, a ver, yo ya tengo menores en conflicto con la ley penal que estaban recluidos en etapa 2. Cometen un acto delictivo. El juez los liga a proceso y lo que esté en herramienta o lo que esté en las manos del juez es decir, mandarlos al preventivo. Pero derivado de la crisis del sistema penitenciario, resulta que enviarlos al preventivo no es garantía de que el modelo funcione o de que se logre desarticular la estructura. Entonces, ahí es donde nos encontramos con el círculo vicioso de esta problemática. Y aquí es donde entonces el tema se debe abordar desde una perspectiva de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir una perspectiva de seguridad nacional? Yo, si fuera el gobierno, yo decretaría estados de excepción en los circunscritos a las zonas de los presidios y suspendería cualquier tipo de telecomunicaciones en el entorno de los presidios. Porque de otra forma nunca se va a hacer efectiva la ley de bloqueo de celulares. Segundo, yo sí iniciaría un proceso sistemático de revisar la decisión de haber retirado al ejército de las calles. Porque, a ver, yo creo que en este momento particular sí hay una crisis de seguridad. Y la crisis de seguridad es, dicho de forma muy sencilla, que las pandillas tienen mayor poder de fuego que lo que tiene la Policía Nacional Civil. Y la única forma de generar un efecto disuasorio es, por lo menos durante un mes, 2 meses, qué sé yo, en lo que se palía la crisis, que las fuerzas del ejército que tienen más capacidad de fuego, más capacidad disuasoria, por lo menos acompañen a las comisarías en un tema de seguridad. Y tercero, redoblar toda la seguridad preventiva en los puestos que son proclives a potenciales ataques, que ya sabemos cuáles son. Ya se hospitales, instituciones públicas, bienestar social, todas las oficinas del tribunales, la dirección del sistema penitenciario. Vamos a una pausa, la etiqueta SF Pánico, regresamos luego del corte, seguimos con esta interesante discusión del sistema penitenciario y lo que puede ocurrir en los próximos días.